¿Qué es la Biblia para ti? Quizás tú tienes la Biblia allí en tu casa, puesta o abierta en el Salmo 91, y piensas que por alguna razón, que por tener la Biblia en tu carro o en tu casa, vas a tener algún poder sobrenatural sobre tu vida. Sin embargo, en esta oportunidad quiero enseñarte a la juventud y a todos los que nos ven a través de YouTube, a través de Instagram o a través de Facebook, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la fuente de enseñanza que deberíamos tener en las escuelas, en las universidades, en las academias. Si hoy en día la Biblia estuviera presente en las universidades y en las escuelas de los Estados Unidos y del mundo entero, yo estoy seguro que tuviéramos jóvenes temerosos de Dios, amadores de las cosas buenas y no de las cosas malas. Lamentablemente, hasta el año 1960, la Biblia era común leerla en todas las escuelas de los Estados Unidos. No fue sino hasta el 25 de junio del año 1962, cuando una señora llamada Madeleine Murray colocó una demanda al Estado, porque ella decía de que cada quien tenía que tener el derecho y no tenía que ser obligado a que las personas leyeran la Biblia. Lamentablemente esta señora se le tituló como la mujer más odiada por América y ella ganó la demanda al Estado, y producto de ganar esa demanda, el 25 de junio del año 1962, la Biblia salió de las escuelas de los Estados Unidos. Ya no permitían ni siquiera que se orara antes de empezar las clases, ni se hablara de Dios en las escuelas, porque esta señora colocó esta demanda y lamentablemente la ganó. Sin embargo, ¿qué es la Biblia? ¿Por qué la Biblia ha sido tan cuestionada a través de los tiempos? Y tenemos que tener en cuenta algo. Todas las librerías del mundo exhiben una versión de la Biblia. Estamos hablando del libro más importante que ha existido a través de los tiempos, del bestseller más importante que se compone por 66 libros, como lo es la Biblia. La Biblia es el libro que ha roto los récords en lectura, roto los récords en traducción, incluso fue el primer libro que se imprimió cuando inventaron la imprenta. Fue el primer libro que imprimieron. La Biblia, hermanos, amigos que me escuchan, incluso si tú no eres un religioso o si no crees en nada o si simplemente eres un ateo, tengo que decirte que la Biblia es el libro que ha perdurado a través de la historia y a través de los años. Estamos frente a un libro tan importante que nada ni nadie en la historia lo ha podido cambiar, ni lo ha podido ocultar, ni lo ha podido aplacar. Le voy a decir un secreto el día de hoy. Es más fácil creer que la Biblia fue escrita por Dios que creer que fue escrita por el hombre. Amigo, la Biblia no es el libro que el hombre escribiría si pudiese o desearía escribir si quisiese. Estamos hablando de un libro súper especial, un libro trascendental, que no pudo haber sido inventado por una persona, sino por una fuente sobrenatural. La Biblia ha sido sacada de las escuelas de los Estados Unidos, porque según muchos personajes dicen de que la Biblia no es un libro de ciencia y no puede estar en una escuela ni en una universidad. Sin embargo, hay hechos científicos que nosotros no cuestionamos, sin ni siquiera saber, no cuestionamos muchos hechos científicos, como por ejemplo el mundo en que vivimos, la cosmología, el universo, muchas incógnitas del universo, nosotros no cuestionamos. Fíjense algo muy importante, los sabios egipcios en la antigüedad, ellos pensaban de que la tierra se sostenía sobre 5 pilares. O sea, los egipcios, con toda su sabiduría, ellos pensaban de que la tierra estaba suspendida en el espacio y que la suspensión la producían 5 grandes pilares sobre los cuales descansaba la tierra. Los griegos creían que la tierra estaba sostenida sobre un gigante grandísimo que se llamaba Atlas. Los hindú pensaban que la tierra estaba suspendida en el universo y la sostenían unos elefantes, y que debajo de esos elefantes habían serpientes, y debajo de esas serpientes habían tortugas. Cuando se movían las tortugas, se movían las serpientes, se movían los elefantes y había un terremoto. Ellos pensaban estas cosas. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Te voy a hablar esta tarde, esta mañana o esta noche del libro más antiguo que hay en la Biblia.
Y no me vengas a decir que es el libro de Génesis. No, no es el libro de Génesis. El libro de Génesis no es el libro más antiguo que tiene la Biblia. El libro más antiguo que tiene la Biblia es el libro de Job. Y en Job, capítulo 26, dice que Dios sostiene la tierra sobre nada. Estamos hablando de que en los tiempos de Job, que es contemporáneo con Abraham, por eso que se dice que Job fue el primer libro que se escribió, no fue Génesis. El orden con que están colocados los libros en la Biblia no es el orden cronológico con el cual se escribieron. Ahora, este es otro tema diferente, sin embargo es bueno que lo sepamos hoy, porque el libro más antiguo, antes que existieran los viajes espaciales, antes que existiera el viaje a la luna y antes que el mundo inventara el telescopio, Job en su sabiduría dijo que Dios sostiene la tierra sobre absolutamente nada. Pregunta para los científicos grandes: ¿cómo sabía Job que Dios sostenía la tierra sobre nada si no existían los viajes espaciales? Ahora bien, existe una increíble unidad en la Biblia. Estamos hablando de un libro que fue escrito alrededor de 1600 años, en 13 países diferentes, en por lo menos 3 idiomas diferentes. Ninguno de sus escritores se conocieron. Sin embargo, la Biblia se lee como un solo libro. Los 66 libros que están en la Biblia, aunque fueron escritos a través de 1600 años por lo menos 13 autores diferentes, por lo menos en 3 idiomas diferentes. Sin embargo, la Biblia no se contradice ni teológica, ni científica, ni moralmente, ni menos históricamente. La Biblia se lee como un solo libro y el mensaje principal que está en la Biblia es el mensaje de salvación. Es muy importante que entendamos esto, amigos, porque es imposible, por donde entremos, es imposible refutar muchos hechos que están escritos en la Biblia, que sucedieron como están, que sucedieron como los escribieron. Ahora bien, tú me dirás, sí, Dios no pudo bajar a escribir la Biblia. Tienes toda la razón, Dios no bajó a escribir la Biblia. Sin embargo, Dios usó a personas, a campesinos, usó a personas estudiadas, usó a militares, no importando su nivel académico. Dios siempre utilizó a diferentes tipos de personas y el mensaje no se vio afectado por ninguna condición académica o física de la persona por la cual Dios le envió la inspiración. Dios siempre crea bendición a través de las escrituras, y la escritura fue una inspiración que Dios bajó directamente a los hombres que escribieron la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Estamos hablando mucho ya de la historia y de qué y lo importante que es la Biblia, pero no hemos dicho qué es la Biblia. Antes de definir qué es la Biblia, yo te quiero decir primero qué no es la Biblia. En primer lugar, la Biblia no es un amuleto de buena suerte. No creas que por tener la Biblia abierta en el Salmo 91 va a producir un efecto. La Biblia, porque la tengamos en el bolsillo como el Nuevo Testamento o en el carro de arriba para abajo, de abajo para arriba, no pensemos que tiene algún efecto. La Biblia no puede tener ningún efecto sobre sí sola si no hay una voluntad envuelta en ella. O sea, si no hay una persona que la lea, la practique y la confiese y la viva cada día. La Biblia no puede tener ningún efecto sobre sí sola. La Biblia, como segundo lugar, la Biblia no es un libro misterioso. Amigo, la Biblia no es el libro de Harry Potter. La Biblia no es un libro misterioso en el cual nosotros no podemos entender. Como tercer lugar, la Biblia no habla un lenguaje o no fue escrita en un lenguaje sobrenatural, por lo cual nadie puede entender. Mucha gente se confunde y dice, pero bueno, ¿yo para qué voy a leer la Biblia si no la voy a entender? Es un lenguaje muy difícil que yo no voy a entender. Equivocados. Ese es el mensaje que Satanás quiere que hoy en día nosotros creamos. Pero la Biblia fue escrita en el lenguaje más simple y más humano. Es más, yo podría decir que la Biblia es un balbuceo de la boca de Dios. ¿Qué significa eso? Casi cuando un niño está empezando a hablar, esas fueron las primeras palabras que dijo un niño. Estamos hablando de que las primeras palabras que dijo Dios a través de nosotros por la Biblia están escritas allí en la Biblia. Es un balbuceo de la boca de Dios. Todo el propósito eterno por el cual nosotros fuimos creados está en la Biblia, pero más allá de todo esto, Dios nos va a revelar muchas cosas más grandes cuando estemos con Él allá en el cielo. Como siguiente punto, te quiero decir que la Biblia
no es un libro que dice una cosa queriendo decir otra. Mucha gente me dice, José Ramón, pero mira, la Biblia en Génesis dice una cosa, pero cuando yo leo Mateo dice otra cosa. Negativo. La Biblia es un libro que fue escrito y la Biblia no se contradice desde Génesis hasta Apocalipsis. En ninguno de los 66 libros no existe contradicción alguna. Sin embargo, deberíamos decir hoy en día, estamos hablando de que mucha gente interpreta la Biblia y pareciera que tuviese algunas contradicciones. Sin embargo, es importante que entendamos que la Biblia fue escrita, como lo dije antes, en 3 idiomas diferentes, hebreo, griego y arameo, y al traducir eso al español o al inglés es muy difícil y pareciera que de momento existieran algunas contradicciones. Sin embargo, al buscar el original y al indagar y al estudiar más a fondo, nos damos cuenta de la gran verdad. ¿Cuál es la verdad? De que la Biblia no se contradice. Es el libro único, el libro en el que nosotros, yo creo que es el único libro en el cual nosotros hoy en día podemos tener nuestra confianza y nuestra fe de que es el libro que Dios creó. Es como un manual. Cuando tú compras un aparato electrónico, un iPhone, cuando compras un televisor, un reproductor de sonido, todos los aparatos electrónicos tienen un manual. Para ese manual lo hizo el creador de ese aparato electrónico, para el buen uso de ese aparato. Bueno, Dios nos creó a nosotros y nos dejó el manual, y el manual está en la Biblia. Cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros podemos entender cuál es el destino y el uso que el ser humano tiene que darle a la tierra. Para concluir, ¿qué es la Biblia? Yo podría decir que la Biblia es la inspiración y la revelación del destino y el origen de todas las cosas. Es el mensaje divino que Dios nos bajó desde el cielo para dejarnos aquí en la tierra. La Biblia es el libro que contiene la mente y el propósito que Dios quiere para cada ser humano, no importando su religión, no importando tu creencia. Sin embargo, es importante que tú entiendas de que en la Biblia está el propósito por el cual tú fuiste formado. Y la única forma de descubrir ese propósito es leyendo la Biblia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y esta escritura es útil para redarguir. La palabra redarguir significa convencer de pecado. Para instruir a las personas. Para eso está la Biblia. Para redarguir, para instruir y para corregir. Entendemos, amigos, de que la Biblia fue escrita para eso. Y todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios. Todo lo que está escrito en esta Biblia fue inspirado por Dios. Por eso, como mensaje final, en este momento te quiero colocar este propósito en tu corazón. Entendamos hoy de que el mundo está pasando por dificultades. Usted abre las noticias, ve las noticias y hay tantos problemas en este sistema. En este mundo hay muchos problemas. Vemos guerras en el Medio Oriente, vemos incendios en California, vemos terremotos en diferentes partes, vemos personas que agarran armas y sin razón alguna empiezan a dispararle a la multitud. Existe un problema y el problema es que lamentablemente desde el año 1962 nosotros sacamos de las escuelas la Biblia, y la Biblia es un libro moral. La Biblia y el ser humano necesita la moral para poder vivir, y la moral la da Dios la da a través de su palabra, y la palabra es la Biblia. Es importante la educación que nuestros padres nos dan en el hogar. Sin embargo, sin la Biblia esa educación está incompleta. ¿Por qué? Porque la Biblia es el mensaje original que Dios nos dejó. Así que, amigo, te insto en este momento a que leas la Biblia. Si no entiendes algún capítulo, algún versículo, investiga, indaga, llama, escríbeme a mi cuenta de Instagram como Pastor José Miami. Sígueme, escríbeme, que mira, yo con mucho gusto puedo responder cualquier pregunta según la sabiduría que Dios me ha dado. Yo puedo responder cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, y si yo no tengo la respuesta en ese momento, pues oramos al Señor y entre todos buscamos la respuesta. La idea es seguir el camino, la verdad y la vida, y ese camino, verdad y la vida es Jesús. Una vez más, me puedes buscar en Instagram como Pastor José Miami, en YouTube como Pastor José Miami, y vamos a seguir subiendo videos todos los domingos como lo hemos venido haciendo. Bendiciones.